Los acontecimientos en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX fueron dominados por la ardiente ambición de un hombre, Napoleón Bonaparte. En 1803, la superioridad militar francesa ya era impresionante, pero el emperador seguía mirando con nostalgia hacia Inglaterra a través del canal, decidido a que su implacable enemigo sería puesto dentro de su órbita. Sin embargo, Napoleón se dio cuenta de que la subyugación de Gran Bretaña primero requería la derrota de la Marina Real. Su intento de conseguirlo culminó en un sangriento enfrentamiento no lejos del puerto español de Cádiz, que se convirtió en uno de los más famosos de la historia naval, la Batalla de Trafalgar. El Tratado de Amiens, firmado el 25 de marzo de 1802, proporcionó a Gran Bretaña y Francia una frágil paz que duraría poco más de un año. Napoleón detestaba a los británicos, que en la guerra de 1800 uno había vencido en el mar en la batalla del Nilo y en tierra en Alejandría. El tratado fue, en efecto, poco más que un intervalo entre guerras, durante el cual el emperador Napoleón reconstruyó su armada y elaboró planes detallados para invadir Inglaterra. Los planes de invasión eran de conocimiento público, y los caricaturistas contemporáneos se divirtieron ridiculizando los preparativos navales franceses. Aquí se representa a John Bull, dándose un festín con los barcos de la despensa de Napoleón. A pesar de estas muestras de bravuconería popular, cuando se reanudaron las hostilidades entre los dos países en mayo de 1803, Napoleón había construido una armada impresionante, y los temores de invasión crecieron en Gran Bretaña. El clamor público por una respuesta al creciente militarismo francés hizo que se mejoraran las defensas terrestres británicas, y como Napoleón, Gran Bretaña se dedicó a reforzar su armada. Solo en 1803 se reclutaron 0 hombres más, principalmente a través de la impresión de los marineros mercantes, y en un frenesí de construcción naval, se construyeron 80 buques de guerra más en un periodo de solo 12 meses. Incluso sin la expansión de la flota, a principios del siglo XIX, Gran Bretaña ya poseía la marina más profesional del mundo, con marinos experimentados y disciplinados, moldeados por un entrenamiento en una formidable fuerza de combate. La prensa popular de la época, con razón, elogiaba al marino británico. Aquí, un alegre Jack Tar está dando una sonora paliza a un francés con periwigging. Con el alto grado de aprobación del público y su historial de éxitos, los marineros británicos entraron en la refriega con la confianza alta y una actitud positiva hacia la batalla. Como recordaba un hombre de la flota, no teníamos ni una sombra de duda o miedo. Nos regocijábamos en la acción general. No es que nos gustara luchar, pero todos deseábamos ser libres para volver a nuestros hogares y seguir nuestras actividades. Sabíamos que no había otra forma de conseguirlo que derrotando al enemigo. Cuanto más caliente la guerra, más pronto la paz, era un dicho entre nosotros. A las tripulaciones francesas no les faltaba nada de coraje, pero sus habilidades y marinería eran indudablemente inferiores, y su moral minada por las tácticas de sus oficiales. Tras una serie de victorias británicas, las acciones francesas fueron con demasiada frecuencia defensivas, destinadas a limitar los daños y aumentar sus propias posibilidades de escapar, en lugar de lograr una victoria decisiva. En particular, esto condujo a la desastrosa doctrina por la que las tripulaciones de los cañones franceses recibían la orden de disparar contra los mástiles y jarcias del buque enemigo como objetivo principal, con el fin de inutilizar a su oponente, lo que les permitía escapar si el combate no iba bien. No es de extrañar que los franceses fracasaran tan a menudo, ya que su artillería era mucho menos propensa a causar bajas que el fuego deliberadamente asesino de los británicos. El fuego británico se dirigía casi invariablemente al casco del barco únicamente,
para matar o mutilar a la tripulación. Las instrucciones dadas a sus hombres por un capitán británico antes de la batalla de Trafalgar hacen obvia la política británica. No tirar ningún tiro. Apunten a cada uno. Mantener la calma. Trabajen con constancia. Disparen a sus cuarteles. Maten a los hombres y el barco es suyo. Implícito en el pensamiento táctico francés estaba la sospecha de que se enfrentaban a una fuerza superior y que nunca podrían esperar ganar el día. Como veremos, este pesimismo era compartido por los oficiales en la cima del mando francés. En términos de moral, la flota de Nelson en la batalla de Trafalgar tenía una gran ventaja. La Armada francesa había sufrido mucho por la emigración de oficiales navales en los primeros años de la Revolución, cuando todos los que tenían algún tipo de relación con la nobleza habían huido del país para evitar ser guillotinados o cualquiera de las otras penas impuestas a los del antiguo régimen, como se les había llamado. En consecuencia, el almirante Villeneuve y sus oficiales superiores, podría decirse, pertenecían al segundo o incluso al tercer once de los comandantes navales franceses. Y lo que no era particularmente bueno, fuerte en la parte superior, tendía a reflejarse todo el camino hacia abajo. Y por lo tanto, los ejemplos que esos oficiales daban a sus marineros ordinarios y así sucesivamente no era lo suficientemente bueno. Esto contrasta totalmente con la atmósfera que prevalecía en la marina de Nelson. Siempre se utiliza la famosa frase "la banda de hermanos". Nelson había logrado desarrollar una relación personal con todos sus capitanes y con todos sus oficiales. Todos se sentían parte de un equipo, se sentían muy orgullosos de servir bajo sus órdenes, puesto que él ya era, por supuesto, un almirante muy famoso, y la confianza y el placer absoluto que demostraron al formar parte de su armada en esta ocasión concreta contrasta directamente con el ambiente que reinaba en la marina francesa y española. Los peligros para los marineros de ambos bandos que servían en batalla en un hombre en guerra eran innumerables. Si no los mataban los restos de los mástiles que caían desde lo alto, o por disparos que atravesaban el casco, causando lluvias de mortales astillas de madera tan letales como la metralla, o por disparos de francotiradores desde las cúpulas enemigas, siempre existía la posibilidad de morir en una acción cuerpo a cuerpo, cuyos peligros son claramente obvios en esta imagen contemporánea. De las diversas tácticas utilizadas para infligir daños a los barcos y marineros enemigos, arrasar un barco era la más eficaz. Para lograrlo, un navío intentaba pasar a la popa de su oponente para poder hacer estallar ese sólido disparo metálico de su cañón a través de las cubiertas enemigas de atrás hacia adelante, causando una destrucción incalculable a lo largo de toda la nave. El buque insignia francés, Bucentaure, en particular, iba a sufrir de esta manera en Trafalgar. Pero las complicadas maniobras necesarias para lograr la posición correcta para atacar al enemigo no siempre eran posibles en acción, en cuyo caso los barcos luchaban de costado a costado, con cañonazos a quemarropa contra el barco contrario. Lord Nelson, almirante de la flota británica en Trafalgar, escribió en su famoso memorándum del 9 de octubre de 1805: «Ningún capitán puede hacer mucho mal si coloca su barco junto al del enemigo». Nelson hablaba por experiencia, ya que los cañonazos a menudo producían resultados devastadores. En esta época los disparos de los cañones no explotaban, sino que causaban estragos al atravesar las paredes de las embarcaciones de madera de la época, arrancando miembros a los que no morían al instante, sacando los cañones de sus alojamientos y causando daños incalculables en el increíblemente estrecho interior de las cubiertas de los cañones. Un marinero de la flota británica recordó más tarde: «Oí el disparo golpear los costados de nuestro barco. Toda la escena se volvió indescriptiblemente confusa y horrible. Era como una terrible tormenta eléctrica, cuyo rugido ensordecedor es asistido por rayas de relámpagos, llevando la muerte en cada destello y esparciendo el suelo con las víctimas de la ira. Solo que en nuestro caso, la escena se hizo más horrible, por los torrentes de sangre que teñían nuestras cubiertas». Si la tripulación de un barco que había sufrido estos ataques asesinos sobrevivía, aún podrían tener que enfrentarse al enemigo en combate, cuerpo a cuerpo al abordar el barco, armados con un arsenal de armas como pistolas, alfanjes, picas y hachas duras. Los británicos en particular eran temibles oponentes en esta situación. En una ocasión, los 50 hombres que formaban la tripulación del Speedy
lograron arrollar y derrotar a un barco tripulado por más de 300 marineros franceses. Sin embargo, la mayoría de las veces, el barco se rendía ante la violencia de un cañoneo a quemarropa antes de que fuera necesario el combate cuerpo a cuerpo. Las tácticas de los combates de flota de la época estaban dictadas por consideraciones prácticas. Los cañones se apuntaban principalmente a lo largo de los costados del barco, y su incómoda posición les impedía avanzar y disparar al enemigo simultáneamente. Los barcos a menudo luchaban en una sola línea, de costado al enemigo, como en Copenhague y el Nilo. La línea de batalla era también una excelente formación defensiva, ya que si los barcos permanecían en orden, se reducía la posibilidad de que el enemigo rompiera la línea. Romper la línea era el peligroso ejercicio que implicaba atravesar una línea de barcos. De este modo, el atacante podía arrasar las naves enemigas utilizando los cañones situados a babor y estribor, como se muestra aquí. Esta táctica era más eficaz cuando se realizaba en masa, pero esto dependía de una intercomunicación precisa y excelentes maniobras de los barcos de la flota. Aunque había buques más grandes a flote, el 100 cañones de 3 pisos, llamado así porque sus cañones estaban situados en 3 cubiertas, fue el mayor navío de línea británico en Trafalgar, HMS Victory. Visto aquí en su atraque permanente en el puerto de Portsmouth, era uno de estos barcos. Sin embargo, la mayoría de los buques británicos eran de 2 cubiertas y 74 cañones, construidos en roble y medían aproximadamente 160 pies de eslora. Los barcos de 74 cañones llevaban sus armas en 2 cubiertas y estaba tripulado por unos 600 hombres. Uno de 3 cubiertas, como el Victory, habría transportado a 800 hombres. Los relatos contemporáneos comparan con frecuencia la experiencia de luchar a bordo de un buque de guerra con una visión del infierno al describir las condiciones de hacinamiento, la luz tenue, el humo asfixiante y el ruido ensordecedor de la batalla a bordo. El teniente Roatley, de los Royal Marines que lucharon en Trafalgar, nos da un relato que no fue una excepción. Un hombre debe presenciar una batalla en un barco de 3 pisos desde la cubierta central, porque desconcierta los sentidos de la vista y el oído. Estaba el fuego desde arriba, el fuego desde abajo, los cañones retrocediendo con violencia, los informes más fuertes que un trueno, las cubiertas agitadas y los lados tensos. Me imaginaba en las regiones infernales, donde cada hombre parecía un demonio. Teniendo en cuenta esta horrible experiencia, no nos sorprenderá saber que una de las principales tareas de los Royal Marines era asegurarse de que los marineros de su bando permanecieran en sus puestos durante una batalla. La principal causa del infierno personal del teniente Rotley fue un arma estándar de los buques de línea británicos, el cañón de 32 libras, que disparaba una bala de acero macizo de 32 libras de peso. Se accionaban desde la cubierta inferior. Los cañones ligeros de 24, 16 y 8 libras se dispararon desde las cubiertas superior y central. Los cañones estaban montados en carros, una construcción de 4 ruedas que les permitía retroceder hasta la posición de carga. Tripulados por 7 hombres, la carga y el disparo habían cambiado poco en los 200 años anteriores. Se realizaba colocando un cartucho que contenía la pólvora en la boca del cañón, seguido de un taco que se introducía a presión. A continuación se introducía la bala, que se mantenía en su sitio con otro taco. Se pinchaba el cartucho para que una chispa alcanzara la carga y se aplicaba más pólvora. Por último, el capitán del cañón amartillaba su cerrojo y se preparaba para tirar de la cuerda de disparo, que encendía una chispa que lanzaba la bala hacia su objetivo. Como las distancias a las que se libraban las batallas marítimas eran mortalmente cortas, se requería poca ciencia o habilidad para apuntar. Muchos disparos sencillamente no podían fallar. Las tripulaciones de los cañones disponían de varios tipos de disparos mortales y destructivos, cada uno diseñado para causar un tipo diferente de estragos en el enemigo. Se utilizaban proyectiles redondos de diversos calibres para atravesar el casco. Perdigones, una bolsa de muselina llena de bolas más pequeñas, que se extienden sobre una amplia superficie al ser disparadas. Se utilizaba para salpicar las cubiertas y matar a los hombres. La escopeta de cadena de doble cabeza y la escopeta de barra se utilizaban para derribar mástiles y jarcias, pero también podía tener un terrible papel antipersonal contra las apretadas cubiertas de un buque de guerra, donde la tripulación era vulnerable al peligro de la caída de mástiles y jarcias,
incluso si no eran alcanzados por el disparo en sí. El propio polvorín contenía suficiente pólvora para hacer estallar todo el barco. La era de la vela fue anterior a la invención de la luz eléctrica, y como la única forma de iluminación era la llama desnuda, se tomaron elaboradas precauciones para evitar la explosión. Por lo tanto, el polvorín estaba cuidadosamente protegido, iluminado por linternas en una habitación contigua con paneles de vidrio, y se mantenía libre de humedad mediante paneles de carbón en las paredes. Las condiciones a bordo eran primitivas. No había calefacción en absoluto, salvo el fuego de la cocina, que solo podía encenderse en tiempo de calma. Los hombres trabajaban y dormían con la ropa mojada durante días. La vida a bordo era ciertamente dura, con pocas comodidades y el espacio a bordo escaso. Los hombres atracados en la cubierta del cañón dormían en hamacas hechas de tela de cáñamo en una superficie de solo 14 pulgadas de ancho. Estaban colgadas a lo largo de toda la cubierta, de forma claustrofóbica, de modo que solo la mitad de la tripulación podía dormir al mismo tiempo. El pintoresco marinero William Robinson, que también se regocijaba con el seudónimo de Jack Nastyface, navegó a bordo del Revenge, parte de la columna del almirante Collingwood, que luchó en Trafalgar. Robinson nos dejó un vívido relato de la vida en la armada de Nelson. Nuestra tripulación estaba dividida en dos guardias, estribor y babor. Cuando uno estaba en cubierta, el otro estaba abajo. Por ejemplo, la guardia de estribor se iniciaba a las 8 de la noche, lo que se llama 8 campanadas, y a las 1:30 se le llama una campana, y así sucesivamente. Cada media hora suena una campana, y se gira el reloj de arena. Ahora es deber del oficial de cubierta determinar cuántos nudos hace el barco por hora, que se anota en el cuaderno de bitácora, junto con cualquier otro suceso que pueda ocurrir durante la guardia. A las 12 en punto, el contramaestre grita enérgicamente: «Guardia de a bordo, a la vista». Es la llamada guardia intermedia, y las otras guardias van a sus hamacas hasta las 4 de la mañana. Entonces vuelven a cubierta, se quitan los zapatos y las medias, se suben los pantalones por encima de las rodillas y comienzan a patear la cubierta. Ahora cualquiera de los hombres sufren por estar obligados a arrodillarse sobre la cubierta mojada con una especie de grava esparcida por ella. Para realizar este trabajo, se arrodillan con las rodillas desnudas, frotando la cubierta con la piedra y la arena, cuyo grano es a menudo muy perjudicial. De este modo la guardia se prolonga hasta alrededor de las 6. Después lavan y limpian la cubierta hasta las 7, y a las 8 el contramaestre se va a desayunar. Ahora bien, esta comida suele consistir en burgu, hecho de avena gruesa y agua. Otros toman café escocés, que es pan quemado, hervido en agua y endulzado con azúcar. Casi toda la tripulación tendrá una olla, una cuchara y un cuchillo. Son indispensables. Un comedor se compone generalmente de 8 personas cuya litera está entre 2 de los cañones de la cubierta inferior, donde hay una tabla colocada, que se balancea con el balanceo del barco y hace las veces de mesa. A veces ocurre que un bandazo hace pedazos toda la vajilla. Entonces nos vemos obligados a comer con utensilios de madera o de hojalata hasta que volvemos a puerto y conseguimos otra provisión. Hubo, por supuesto, momentos más ligeros tanto a bordo del barco como en el puerto, pero estas alegrías deben haber sido superadas en número por la miseria de la vida en el mar. Como hemos visto, William Pitt el Joven añadió 20.000 hombres a la Marina Real al asumir el cargo en 1004, y esto se logró mediante la emisión de órdenes de prensa por el almirantazgo. Por desagradable que fuera, el reclutamiento se limitaba a la gente de mar. La imagen de bandas fuertemente armadas, robando al azar a miembros del público, es un tanto fantasiosa, aunque se produjeron errores ocasionales. La Marina Real obtenía sus reclutas casi exclusivamente de las filas de la Marina Mercante. De este modo, la despiadada movilización iniciada por Pitt, una de las más eficaces de la historia de la Royal Navy. El reclutamiento de oficiales no presentó el mismo problema, y los jóvenes de clase media privilegiada hacían cola para entrar en la marina como guardiamarinas,
para embarcarse en una carrera que esperaban les llevara a lo más alto de la vida militar y social. Su presencia a bordo no siempre era bien recibida por los marineros experimentados. William Robinson recuerda un episodio ocurrido en la batalla de Trafalgar. Teníamos un guardia marina a bordo de nuestro barco, de una disposición perversamente traviesa, cuyo único placer era insultar los sentimientos de los marineros y proporcionar pretextos para castigarlos. Su conducta hacía miserable la vida de todo hombre que estuviera bajo sus órdenes. Era un joven de no más de 12 o 13 años, pero a menudo lo vi subirse al carro de un arma, llamar a un hombre hacia él y patearle los muslos y el cuerpo, y con sus puños golpearlo en la cabeza. Y estos, aunque son marineros de primera, al mismo tiempo no se atreven a murmurar. Fue ordenado, sin embargo, por la providencia, que este reino de terror y severidad no durara, porque durante el combate fue asesinado en el cuarto de cubierta por una metralla, con el cuerpo muy mutilado. Sus entrañas fueron arrojadas y esparcidas contra el costado de babor. Tampoco hubo lamentos por su destino, no. Porque cuando se supo que había muerto, la exclamación general fue: «Gracias a Dios, nos hemos librado del joven tirano». Su muerte fue aclamada como un triunfo sobre un enemigo. Robinson no era el único que desconfiaba de algunos de sus oficiales. Esta caricatura contemporánea muestra a un hábil marinero rezando para que los disparos de los enemigos se repartan equitativamente entre los oficiales y los hombres, a diferencia del dinero del premio. En la vida real, el marinero habría tenido, por supuesto, más cuidado de no hablar con tal insubordinación. La disciplina a bordo de los estrechos barcos era estricta. El castigo era severo para los infractores, y a menudo arbitrario en su aplicación, ya que aún no se habían elaborado recomendaciones universales para la disciplina naval. Los castigos eran, por lo tanto, a discreción del capitán, y variaban de un barco a otro. Esta insatisfactoria situación, los castigos eran a veces brutales, que iban desde amordazar a un hombre con un perno de hierro hasta la pena de muerte. Uno de los castigos más horribles era la flagelación en toda la flota, por el cual un delincuente, generalmente un desertor, recibía 25 latigazos frente a cada barco de la flota, con las horribles colas de gato. El efecto era tan severo que un cirujano acompañaba a los castigadores para detener el procedimiento en caso de que la vida del infractor corriera peligro. Cualquiera que fuera el cóctel de ingredientes que hizo de la flota británica la mejor del mundo, su reputación de fuerza dura y disciplinada era merecida. Eran los vencedores de Copenhague, San Vicente y el Nilo. La confianza en sí mismos de los británicos contrastaba con la opinión de su propia armada expresada por el vicealmirante Pierre-Charles Villeneuve, comandante en jefe de las flotas combinadas francesa y española. En los días previos a la batalla de Trafalgar, Villeneuve dejó claro que los oficiales y hombres a su disposición no le inspiraban confianza. Además, le molestaban las constantes injerencias en sus asuntos por parte de Napoleón y su Estado Mayor, y en particular, se mostró claramente hostil hacia el representante de Napoleón, el general Lauristin. No puedo salir de esta depresión en la que he caído. Esta expedición fue un error desde el principio, pero los marinos de París y de otros lugares que han estado interfiriendo en ella son realmente ciegos, censurables y estúpidos. Nuestra flota y la española no son capaces de ejecutar maniobras conjuntas. Es más, no están preparadas para hacerse a la mar por separado, por la falta de experiencia de oficiales y marineros, por la falta de experiencia bélica de mi capitán, y por todo junto. Esta flota está condenada al fracaso. General Lauritsen, haciendo mi vida un infierno. Me critica todos los días ante mis propios oficiales. Es horrible para mí tener que sentarme en la misma mesa que un hombre al que considero un enemigo. Es imposible que haya sido más infeliz de lo que he sido desde el momento de nuestra partida. No puedo ocultar mi creencia de que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Villeneuve era un cuarentón de 42 años,
que había logrado una rápida promoción y había sucedido al almirante Latouche-Treville en agosto de 1804. Se había desilusionado y amargado, en particular, expresando una mala opinión del emperador Napoleón y sus estrategias. Crucialmente, se había encontrado antes con Horatio Nelson en la batalla del Nilo en 1798, y no había olvidado su espeluznante huida en el Guillaume Tell, ni su roce con la muerte. Desde entonces, Villeneuve había temido al famoso almirante británico. Su contraparte, Horacio, el almirante Lord Nelson, no podría haber sido más diferente o impresionante. Ya era un héroe nacional, un reconocido comandante naval de genio, y un hombre que se había ganado el respeto de los oficiales y hombres de su armada con su valentía en el Nilo y Copenhague, donde su tenaz determinación para luchar había ganado la partida a los británicos. Nelson estaba tan seguro de sus propias habilidades como de aquellos a quienes comandaba, y estaba dotado de un agudo sentido del destino, por no mencionar una aguda conciencia de su lugar en la historia. Horatio Nelson fue, sin duda, el mayor héroe que produjeron las Islas Británicas en el período de la Guerra Napoleónica. Se convirtió en la encarnación misma del marino que luchaba por sentido del deber, una persona altamente profesional, vanidosa en muchos de sus pequeños atributos, pues entonces ningún gran hombre es nunca absolutamente perfecto. Tal vez su mayor cualidad era la forma en que era capaz de inspirar a todo el mundo, desde sus subalmirantes y capitanes hasta los marineros ordinarios y los infantes de marina, con la sensación de formar parte de una hermandad muy exclusiva. Tenían un sentimiento de afecto por él, que fue correspondido porque Nelson era un hombre muy emocional. Como le dijo uno de sus capitanes, está usted, milord, rodeado de amigos a los que inspira confianza. El destino había decretado que estos dos hombres completamente diferentes presidieran la mayor batalla naval que el mundo había visto. Villeneuve, tímido y cauteloso, y Nelson, agresivo y supremamente confiado. En 1805, Napoleón sabía que antes de que la pretendida invasión de Inglaterra pudiera llevarse a cabo, tendría que deshacerse de la flota de Nelson, que protegía Inglaterra y el Mediterráneo occidental. Desde 1803, Napoleón había reunido a su ejército en dos enormes campamentos en Boulogne, esperando el momento adecuado para la invasión. En los 2 años que pasaron, los campamentos se habían convertido en ciudades semipermanentes por derecho propio. Napoleón se impacientaba cada vez más con los odiados ingleses y su obstinación. En particular, se vio frustrado y obstaculizado por Sir William Cornwallis, cuyos barcos bloquearon todos los puertos entre Brest y el Ferrol, y los de Cuthbert-Collingwood, que selló con éxito el puerto de Cádiz. Tras meses de negociaciones y no pocas amenazas, Francia y España firmaron un acuerdo formal en diciembre de 1804, llevando a ese país a la guerra del lado francés. Con esta fuerza añadida, los nuevos aliados formularon un elaborado plan para atraer a la flota británica lejos de sus aguas, hacia el Caribe, dando al ejército tiempo suficiente para deslizarse sobre el canal e invadir Inglaterra. Villeneuve navegaría a las Indias Occidentales con Nelson en su persecución, donde le darían esquinazo, dejando a Villeneuve para unir fuerzas con el almirante Missiessy y el almirante Ganteaume. Esta flota francesa ampliada regresaría a Europa y jugaría su papel en la invasión. Sin embargo, antes de que el plan pudiera ponerse en marcha, estaba el pequeño asunto de escapar de Toulon, en cuyo puerto Villeneuve y la flota francesa habían estado atrapados desde el estallido de la guerra. Todos los intentos de fuga anteriores habían fracasado, y el más reciente, el 1 de enero de 1805, había fracasado con un tiempo atroz, pero el 30 de marzo, Villeneuve finalmente logró romper el bloqueo de Nelson. De acuerdo con el plan, navegó a toda velocidad hacia Martinica. Inicialmente, Nelson parecía estar engañado. Incluso se dirigió al principio en la dirección equivocada, pero al darse cuenta de su error, dio media vuelta y persiguió a los franceses. Por desgracia para Villeneuve, no había contado con la velocidad a la que Nelson haría el viaje. Un viaje que le llevó a Villeneuve 6 semanas y lo dejó con 1000 hombres enfermos. Fue completado por Nelson en solo 3 semanas, que llegó con sus hombres en forma y listos para luchar. La pronta llegada de Nelson tomó a Villeneuve completamente por sorpresa, pues aún no se había unido a las flotas de Missiessy y Ganteaume. Con su plan en desorden, zarpó de nuevo hacia aguas europeas.
A pesar de un breve enfrentamiento, el 22 de julio, con una flotilla al mando de Sir Robert Calder, Villeneuve enlazó con los españoles en el Ferrol el 2 de agosto. Para empeorar las cosas, Nelson se enteró del plan francés en detalle y se apresuró a cruzar el Atlántico, desembarcando en Gibraltar antes de que Villeneuve llegara a El Ferrol, amenazando así el camino francés hacia Gran Bretaña una vez más. Napoleón, ansioso por proseguir sus diversos planes, ordenó a Villeneuve que se dirigiera al norte de Francia. Sin embargo, el almirante no obedeció. Sacudido por su encuentro con Calder, y con todas las esperanzas de refuerzos de las Indias Occidentales desvanecidas por el mal tiempo, Villeneuve burló el bloqueo británico y navegó hacia el sur hasta el puerto de Cádiz, donde fue inmediatamente bloqueado por Collingwood y Cornwallis. Los recelos del almirante francés sobre la fuerza de la marinería aliada habían demostrado ser dolorosamente fundadas. Nelson regresó a Gran Bretaña para tomarse unas merecidas vacaciones. Regresó el 28 de septiembre para hacer sus planes para derrotar finalmente a los franceses. Su efecto galvanizador en la flota no puede ser exagerado. Creía en sus hombres y ellos en él. No podía concebir que su flota fuera otra cosa que victoriosa, incluso contra probabilidades superiores. Escribió al capitán Blackwood enfatizando la importancia de no dejar que estos granujas se nos escapen sin una lucha justa, por la que jadeo de día y sueño de noche. Pero confío en que no dejará que estos rufianes se le escapen de las manos. Y entonces daremos buena cuenta de ellos, aunque sean muy superiores en número. Cuando Nelson regresó, encontró a los hombres aburridos de la inacción del bloqueo y cansados del estricto estilo de disciplina de Collingwood. Nelson pronto les hizo pintar sus barcos al estilo mediterráneo, igual que su buque insignia, el Victory. Relajó un poco la disciplina y halagó a los oficiales pidiéndoles sus opiniones y pensamientos sobre la batalla que se avecinaba. Estas medidas tuvieron el efecto deseado de unir a la flota en torno a su siempre popular almirante. Mientras tanto, en París, Napoleón había perdido toda la paciencia con Villeneuve, y convencido de que la negativa de su almirante a dejar Cádiz era cobardía, le ordenó zarpar hacia Nápoles el 16 de septiembre. Exigió: «Nuestra intención es que siempre que os encontréis con el enemigo en inferioridad de fuerzas, los ataquen sin vacilar y obtener una decisión en su contra». Napoleón era muy impaciente e insensible a los problemas a los que se enfrentaban sus marineros en el sentido práctico. Nunca permitía, por ejemplo, que ninguna excusa sobre la dirección del viento o la marea o el vendaval que soplaba excusara la incapacidad de sus oficiales, muy a menudo, para llevar sus flotas a un lugar concreto, a una cita en una fecha fijada. El 17 de septiembre, Napoleón, ahora furioso con la inactividad de Villeneuve, decidió sustituirlo por el vicealmirante Rosily, que fue enviado inmediatamente a Cádiz. Desgraciadamente para Napoleón, no llegaría a tiempo para tomar el mando en Trafalgar, pero Villeneuve, tal vez picado en acción por el nombramiento de Rosily, finalmente obedeció al emperador y abandonó el puerto el 18 de octubre. Su tímida incursión significó que solo 7 navíos de línea salieran a mar abierto, y, fieles a su suerte, se vieron encallados casi de inmediato. Para colmo de males, fueron avistados por la fragata británica Euryalus, que dio la noticia de su partida a la flota británica que esperaba, situada en el horizonte. Para Villeneuve no había vuelta atrás, y ordenó a la flota franco-española restante, compuesta por 33 navíos de línea, 5 fragatas y 2 bergantines, que saliera de Cádiz el 20 de octubre y navegara hacia Gibraltar. A continuación, la flota aliada intentó formar 3 columnas y, tras una nueva orden de Villeneuve, formar una sola línea. A pesar de pasar toda una noche intentando completar la maniobra, amaneció el 21 de octubre de 1805, con la línea de barcos de la flota combinada no completamente formada, y la flota de Nelson a solo 9 millas a Barlovento. El plan británico no era complicado, era simplemente luchar en 2 escuadrones, uno bajo Nelson para cortar la línea francesa, y destruir la furgoneta y el centro franceses. El otro, comandado por Collingwood, se encargó de ocuparse de su retaguardia. Villeneuve asumió correctamente que las tácticas británicas serían despiadadas y emitió esta pesimista a su flota.
a las 6 de la mañana del 21 de octubre de 1805, la flota británica formó en 2 columnas como estaba previsto. La primera columna de 15 barcos, liderada por Collingwood a bordo del Royal Sovereign, y la segunda, formada por 12 barcos, por Nelson y el Victoria. Mientras la flota navegaba hacia los aliados, Nelson dio la señal: «Prepárense para la batalla», y los hombres se prepararon para la lucha que se avecinaba. Los muebles fueron guardados, todos los artículos innecesarios fueron arrojados por la borda. Se repartieron armas pequeñas. La estufa de la cocina se apagó como un peligro de incendio, y las cubiertas se rociaron con arena como precaución contra el fuego y para absorber la sangre que pronto fluiría. A las 8, Villeneuve dio una orden que asombró a los oficiales y hombres de ambas flotas. Malvendió sus barcos, alteró su rumbo de vuelta hacia Cádiz. La flota aliada, en mal estado y ya desmoralizada, giró lenta y desgarradamente, mientras Nelson se acercaba a ellos a cada segundo, decidido a cortarles el paso antes de que pudieran llegar a Cádiz. Un capitán español observó sombríamente la escena y pronunció sobre las perspectivas de los aliados: «La flota está condenada. El almirante francés no entiende su negocio. Nos ha comprometido a todos». Y así, las 2 columnas británicas navegaron decididas hacia la andrajosa línea franco-española. Nelson dirigiéndose hacia la vanguardia y Collingwood hacia la retaguardia. Nelson tenía una visión muy clara de lo que quería lograr. «Iré a por ellos de inmediato si puedo», alrededor de 1/3 de la línea desde su barco líder. «Creo que sorprenderá y confundirá al enemigo. Provocará una batalla campal, y eso es lo que quiero». A las 11:25, Nelson hizo la señal: «Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber», que provocó una enorme ovación de los barcos británicos, y a las 11:40 dio su mensaje final: «Tengo la intención de empujar o atravesar la línea enemiga para evitar que entren en Cádiz». Su movimiento fue frenado por el Redoutable, que cerró la brecha entre ella y el Bucentaure, negándole así a la Victoria espacio para abrirse paso y arrasar su objetivo. El Redoutable y el Santísima Trinidad le dispararon con todo su arsenal, y la Santísima Trinidad, que como aún no había roto la línea, no pudo devolver. Sus cañonazos cayeron alrededor del buque insignia británico, pero Nelson parecía imperturbable. Su estado de ánimo se resumía en un comentario casual: «Les daré una paliza como nunca antes han recibido». Mientras tanto, a las 12:10 al sureste de Nelson, el Royal Sovereign de Collingwood fue el primer barco británico en alcanzar la línea enemiga. A pesar del intenso fuego, se enfrentó al buque insignia español Santa Ana, entonces el mayor acorazado del mundo, y llevando al almirante español Álava. Guardando su fuego hasta que estuvo justo sobre su enemigo, el Royal Sovereign lanzó una temible andanada contra el Santa Ana a quemarropa, que causó terribles daños y numerosas bajas. Pero a pesar de este éxito, el propio Collingwood se vio inmediatamente bajo un intenso fuego de otros 2 barcos, el San Justo y el San Leandro. Solo la oportuna llegada del Belaisle del capitán Harwood, con el Mars y el Tonnant cerca, lo que alejó a los barcos aliados. El Royal Sovereign continuó su despiadado bombardeo sobre el buque insignia español, hasta que a las 2:15 de la tarde, con sus 3 mástiles destruidos, el Santa Ana se rindió a Collingwood, habiendo sufrido 340 bajas, incluido el propio almirante Álava. El Royal Sovereign también sufrió graves daños, con 141 muertos y heridos esparcidos por sus cubiertas. El viento el día de la batalla era poco más que una brisa, lo que significaba que las flotas enfrentadas solo podían avanzar la una hacia la otra con una lentitud agonizante. Aunque Collingwood ya se había enfrentado al enemigo en el centro de la línea aliada, la Victoria seguía bajo el fuego sostenido y preciso del Bucentaure y el Redoutable, mientras continuaba su tardío avance a la deriva lentamente en ausencia casi total de viento. Todavía incapaz de devolver el fuego, la Victoria ya había perdido 50 hombres muertos, y sus jarcias estaban seriamente dañadas. Pero a la 1 de la tarde, finalmente cortó la línea francesa y por fin estaba en posición de rastrillar el Bucentaure, lo que hizo con un efecto devastador, dejándolo severamente dañado y expulsando un espeso humo negro. La Victoria dirigió entonces su atención a la Redoutable, a estribor,
Al mismo tiempo, el temeraire británico pasó a la popa de ambos barcos para atacar al Neptune, el cañón 80 francés, que habían estado disparando con gran efecto contra el Victory durante la última hora. A la 1:10 de la noche, precisamente, el Victory y el Redoutable se unieron con un sonoro choque e ineluctablemente encasquillados se dispararon mutuamente a quemarropa. Incluso en esta posición, con sus cañones a punto de tocarse, algunos de los cañones franceses seguían disparando a las jarcias del Victory, mientras el barco británico disparaba contra el casco y las cubiertas francesas. A la 1:25 llegó el momento más dramático. Lord Nelson, paseando por el alcázar con el capitán del Victory, John Hardy, desplomado, alcanzado por una bala de francotirador disparada desde la cima de combate del Redoutable. En contra de los deseos de sus subordinados, Nelson había insistido en llevar su uniforme de almirante completo, con órdenes y condecoraciones. Su fatal decisión de hacerlo le había convertido en un blanco demasiado visible para el francotirador enemigo. La bala de mosquete le había alcanzado en el hombro izquierdo, perforándole el pulmón y rompiéndole la columna vertebral. Mientras Hardy corría en ayuda del almirante, Nelson le miró con las palabras: «Lo han hecho por mí, Hardy. Me han atravesado la columna vertebral». El mortalmente herido Nelson fue llevado a la cabina del Victory, que estaba llena de marineros muertos o moribundos. El capellán del barco, Alexander Scott, recordaba la habitación como un despojo de carnicero. En medio de esta pesadilla de miembros desgarrados, quemaduras espantosas, y los gritos de los hombres de su mando, Nelson yacía moribundo. Alrededor de las 2 de la tarde, el Redoutable finalmente se rindió, arriando sus colores. Golpeado por el Victory en su costado de babor, por el temeraire a estribor, su valiente capitán, Jean-Jacques Lucas, y su tripulación habían luchado valientemente, pero irreparablemente dañados, era imposible continuar. El Redoutable entró en combate con 643 oficiales y tripulación. Cuando el malherido Lucas entregó su espada en señal de rendición, no podía saber que 487 de esos hombres habían perdido la vida, o que 81 más eran víctimas de heridas mortales. Solo 25 hombres estaban en condiciones de tripular el barco. William Robinson, luchando a bordo del Revenge en la columna de Collingwood, en la retaguardia de la línea aliada, recordaba las escenas vívidamente. Nos tocó a nosotros cortar los 5 barcos de popa. Y mientras corríamos hacia ellos, por supuesto fuimos favorecidos con varios disparos, y algunos de nuestros hombres recibieron disparos. Bueno, muchos de nuestros hombres pensaron que era extraño, que los disparos fueran todos hacia un lado, y se impacientaron por devolver el cumplido. Pero nuestro capitán había dado órdenes de no disparar hasta que estuviéramos cerca de ellos, para que cayeran todos nuestros disparos. Necesitaremos todos nuestros disparos cuando nos acerquemos. No importa que disparen. Cuando dispare una carronada desde el alcázar, será la señal para que comiencen, y sé que cumplirán con su deber como ingleses. Bueno, en pocos minutos nuestro barco rompió las líneas, pero pagamos cara nuestra temeridad, porque los barcos que habíamos desordenado dieron la vuelta e intentaron abordar. Pero su designio fue descubierto, y nuestros infantes de marina con sus armas pequeñas los barrieron tan rápido, algunos en el agua, que se alegraron de cizallar. Ahora éramos incapaces de hacer funcionar el barco. Nuestras vergas, velas y mástiles estaban inutilizados, y nuestros tirantes habían sido destruidos. En esta condición nos quedamos al lado del enemigo, disparando, y de vez en cuando recibíamos una buena paliza. Este fue un momento de mucho trabajo para nosotros, pues no solo debíamos tratar de reparar nuestros daños, sino también cumplir con nuestro deber. A menudo durante la batalla, no podíamos ver por el humo si estábamos disparando a amigos o enemigos, y en cuanto a la audición, el ruido de los cañones nos había dejado tan sordos que nos vimos obligados a prestar atención solo a los movimientos que se hacían. De esta manera continuamos la batalla hasta casi las 5, cuando cesó. A las 4:15, después de un trato más terrible a manos del Neptuno y el Leviatán, el barco de Villeneuve, el Bucentaure, golpeó sus colores. Tan grande fue su daño, tan espantosa su pérdida, que su rendición al capitán del Conqueror se hizo con un solo oficial y 5 hombres.
A lo largo del día, arriba y abajo de las líneas de la flota combinada, se libraron batallas individuales de increíble ferocidad, todas con pérdidas para los aliados. El Leviatán, bajo su capitán Henry Bainton, corrió a bordo del San Agustín, enredando así la botavara de su foque en su aparejo e impidiendo su escape. El barco británico golpeó entonces al español con sus cañones de 32 libras y mortíferos disparos de mosquete, antes de abordarlo y aceptar su rendición a las 3:20 de la tarde. El Leviatán perdió 26 hombres. El San Agustín tuvo casi 400 muertos o heridos. Esta ilustración gráfica muestra el estado de la batalla en el centro de la línea aliada hacia las 3 de la tarde y demuestra claramente su condición: fragmentada, rota y confusa. Pero hubo algunos episodios notables a medida que la batalla avanzaba. Ya a la 1:45 de la tarde, Villeneuve había hecho señas al Formidable en el furgón aliado, con una orden desesperada de dar la vuelta y navegar en ayuda de la flota. El contraalmirante Dumanoir, al mando del Formidable, y a la cabeza de no menos de 10 buques no molestados de su división, optó por ignorar la señal. Solo a las 2:30, que de mala gana se volvió para dirigirse a la lucha, para entonces solo quedaban 5 barcos en su división: el Rayo, el Francisco de Isis y el Eros se dirigieron decididamente hacia el norte, lejos de la batalla, a pesar de todas las insistencias para que hicieran lo contrario. El San Agustín y el Intrépide habían tomado el asunto en sus propias manos y navegaron a la batalla. La división reducida de Dumanoir finalmente llegó 3 horas después de que la lucha había comenzado y 1 hora y media después de recibir la señal de Villeneuve. No le fue bien. El Mont Blanc y el Intrépide lograron navegar uno contra el otro, mientras que el Neptuno, un 80 cañones, fue atacado por el Minotauro y Espartiate, que lo bombardearon sin piedad hasta que se rindió a las 5:10 de la tarde. Mientras tanto, Dumanoir seguía negándose a enfrentarse al enemigo, incluso bajo ataque, e ignorando los apuros de las naves aliadas siniestradas a su alrededor, llevó sus 4 barcos restantes lejos y fuera del alcance de los barcos británicos en la retaguardia. Quedará para siempre en discusión si una respuesta enérgica de la división de Dumanoir a petición de Villeneuve habría tenido alguna influencia en el resultado de la jornada. El diario de a bordo del HMS Victory registra que el fuego parcial continuó hasta las 4:30, cuando Victory, habiendo sido reportado al muy honorable Lord Vizconde Nelson Cabé y comandante en jefe, murió a causa de sus heridas. Después de casi 3 horas, la vida del gran almirante finalmente se desvaneció, pero para entonces su mayor victoria había sido ganada. El lugar donde murió es ahora un santuario a su memoria. El final de la batalla de Trafalgar llegó a las 5:45, cuando el Imperial Achille francés de 74 cañones desapareció en una explosión masiva que mató a casi 500 hombres. Fue el último acto sangriento de un día terrible, y alrededor de la flota comenzó el solemne y terrible proceso de atender a los barcos maltrechos y a los cuerpos destrozados. William Robinson observó la escena a bordo del Revenge. Ahora nos llamaron para limpiar las cubiertas. Y aquí había una escena horrible, porque cada oficial y marinero que se encontraba preguntaban por sus compañeros de comedor. Se ordenó recoger los cadáveres de la cabina y arrojarlos por la borda. Eran los cuerpos de los hombres que fueron llevados al médico durante la batalla, gravemente heridos, y para cuando terminó el combate estaban muertos. Algunos de ellos tal vez no podrían haberse recuperado, pero otros podrían, si se les hubiera prestado asistencia a tiempo. Pero la regla era: cada persona debía ser atendida por turnos a medida que caían heridos. En muchos casos, los hombres se desangraron hasta morir. La batalla de Trafalgar es, con razón, una de las más famosas de la historia militar, mientras que su historia es un tributo a la habilidad y valentía de los hombres de ambos bandos. Sus estadísticas son un sombrío recordatorio de los horrores de la batalla naval. La flota aliada combinada perdió 4.400 hombres muertos ese día, con otros 2.500 heridos.
muchos con cuerpos como sus barcos, destrozados sin posibilidad de reparación. Los británicos habían tomado un total de 18 premios, entre ellos el buque insignia francés. Que las pérdidas británicas fueran mucho menores confirma sus habilidades navales superiores, doctrina táctica y la calidad del liderazgo. 448 marineros británicos murieron en Trafalgar, incluyendo, por supuesto, el almirante Nelson, mientras que 1.200 fueron heridos. La noticia de la victoria e incluso la alegría del regreso a casa se vio empañada para los marineros británicos por la muerte de este héroe genuinamente popular. Si el resultado de la batalla de Trafalgar fue estratégicamente decisivo, sus efectos más amplios sobre vencedores o vencidos fueron igualmente profundos. Estableció a Gran Bretaña como la mayor potencia naval del mundo durante más de un siglo y convirtió al almirante Nelson en una leyenda. Su cuerpo fue llevado de vuelta a Inglaterra, preservado en Espíritus, donde, en medio de un gran luto nacional, se le dio un funeral de Estado. El Villeneuve capturado fue repatriado un año después, solo para morir casi inmediatamente por su propia mano, en circunstancias sospechosas. Dado el tipo de ataque que el enemigo realizó contra nosotros, era inevitable que se produjera una serie de batallas campales que, como resultó, fueron ejecutadas con la mayor audacia por los ingleses. En cuanto a mí, soy profundamente consciente de toda la magnitud de mis desgracias y de toda la responsabilidad que debo asumir por un desastre tan grande. Mi único deseo es venir pronto a postrarme ante su majestad, ya sea para explicar mis acciones o para servir como víctima de sacrificio. No por el bien de nuestra bandera, que no hace falta decir que ha permanecido intacta, sino para apaciguar los espíritus de aquellos que han perecido por mi posible imprudencia o como consecuencia del incumplimiento de una de mis obligaciones. Los oficiales y las tripulaciones de los buques de Su Majestad no podían tener mayor valor y devoción al país y al emperador. Pero aún no ha llegado el momento en que Francia pueda celebrar sus victorias navales con las del ejército del continente. El sueño de Napoleón de invadir Inglaterra fue aplastado para siempre, aunque la derrota no disminuyó su ambición. El despótico gobernante, todavía hambriento de poder, ya había desviado su grande armée de las costas del norte de Francia hacia Austria y hacia la gloria en Austerlitz. Pero su armada había recibido un golpe salvaje, del que nunca se recuperaría. Tal vez su situación fue mejor resumida por el desafortunado almirante Villeneuve, quien observó después de la batalla: tanto coraje y devoción merecía un destino mejor.